nos dé la auténtica sabiduría. Cierran tus ojos. Amado Dios, te damos gracias por cada hijo, hija tuya que tanto amas, que has invitado a tu encuentro. Te damos gracias por los que nos están siguiendo también por Facebook. Damos gracias por tanto que escucharán este mensaje en otro momento, pero los tiempos de Dios son perfectos. Damos gracias porque nuestros oídos van a escuchar palabras que van a tener un sentido, que nos van a abrir nuestra fe, nuestros ojos de fe, que vamos a entender el por qué, el cuándo, el dónde, pero más que todo vamos a encontrarnos frente a frente a la sabiduría misma. Vamos a encontrarnos con Dios mismo. Pídele a Dios en este momento, pídele lo que usted necesita. Dile: Señor, necesito que me hables, necesito una palabra de vida. Necesito escuchar tu voz, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ahora voy a pedir al Padre Modesto que imponga sus manos sacerdotales sobre el predicador y que todos juntos vamos a orar por Pepe González. Antes de hacer la oración, le demos gracias a Dios, al Padre Eterno, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por haberlo elegido como el apóstol de la palabra. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre este hijo tuyo que has consagrado a la predicación del Evangelio, de la buena nueva, de la palabra de Dios. Que a través de este apóstol Pablo de nuestros tiempos llegue tu palabra a sanar cada corazón, a confortarlo, a liberarlo y sobre todo mantenerlo unido en la gracia de Dios. Bendice a nuestro hermano Pepe para que siempre siga con ese bello ministerio y don que le has regalado de la predicación y de compartir la palabra de Dios, que nos da vida eterna y vida en abundancia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un fuerte aplauso para nuestro apóstol de la palabra. Mis queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre un don maravilloso, el don de la sabiduría. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla del don de la sabiduría, que el Señor en su amor y misericordia otorga a los que lo aman. Pero no es más sabio el que más sabe, sino el que más ama. Repito, no es sabio el que más conoce, sino el que más ama. Porque es precisamente el amor el fruto de quien posee la auténtica sabiduría. Si en ti hay amor, entonces reina en ti la sabiduría. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 3, nos habla de dos tipos de sabiduría. Dos tipos de sabiduría. Y cada sabiduría tiene sus propios frutos. Al escuchar los frutos
de una y de otra, sabrás qué sabiduría habita en ti. Dice el capítulo 3, ¿hay algún sabio entre ustedes? Pues si así es, que ese sabio muestre con su conducta que sus obras tienen la gracia de la sabiduría. Con estas primeras palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Santiago, comprendemos que la verdadera sabiduría es conducta. La verdadera sabiduría es comportamiento. No solo es conocimiento por conocimiento, sino que la auténtica sabiduría es un conocimiento que se traduce en obras concretas de vida. Por eso se nos exhorta: ¿hay entre vosotros algún sabio? Pues si es así, que muestre con su buen comportamiento, con su conducta, que posee el don de la sabiduría. Porque deben saber, dice el apóstol, que hay dos tipos de sabiduría. Esta sabiduría que no procede de Dios, sino del maligno, tiene tres características. Es una sabiduría que no procede del cielo, sino de la tierra. Es una sabiduría terrena, sensual y demoníaca. Repito, esta sabiduría que no viene de Dios tiene tres características: terrena, sensual y demoníaca. Para que nos demos cuenta que el espíritu de Satanás también puede otorgar sabiduría para confundir y llevar a los hijos de Dios por el camino de la seducción, por los atractivos terrenos y sensuales de este mundo. En cambio, dice el Señor en su palabra, la sabiduría verdadera que procede del cielo, que viene de Dios, tiene otras características. Es una sabiduría pacífica que promueve la paz. Es una sabiduría intachable. Es una sabiduría que te llena de paciencia. Es una sabiduría que te llena de compasión, de misericordia, de amor fecundo, que te llena de piedad y que infunde en tu alma el santo temor de Dios, es decir, el respeto y el amor a nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas. Al descubrir que hay dos tipos de sabiduría, el Señor en esta mañana nos invita a definirlos. Son dos caminos. Ahora va a depender de ti el camino que tú quieras tomar según las características de estas dos sabidurías. Ahora, escuchen los frutos que procede
de una y de otra. Y comenzaré mencionando los frutos de la sabiduría terrena, sensual y demoníaca. Esta sabiduría produce fornicación, impureza. Esta sabiduría provoca en nosotros desenfreno, idolatría. ¿Le sigo? Provoca en nosotros odio, discordias, resentimientos, divisiones, sectarismos, celos, envidia, codicia, avaricia. Si en ti hay algo de esto, date cuenta que estás en el camino de la sabiduría equivocada. Esta sabiduría provoca egoísmo, discusiones, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque es una sabiduría terrena, sensual y demoníaca. No procede de Dios. Ahora, la auténtica sabiduría, la que proviene del Espíritu Santo, la que debemos buscar y anhelar con todo el corazón. Y dice la palabra que esta sabiduría divina produce en nosotros los frutos del amor de Dios. Y el primer fruto que produce esta sabiduría es el amor y la misericordia. Además, produce en quien la posee la verdadera alegría, la verdadera paz, la paciencia, la verdadera amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, la mansedumbre, el autocontrol. Quien posee estos frutos posee la auténtica sabiduría. Pero si en ti hay odios, rencores, envidias, celos, resentimientos, deseos de venganza, de represalia, de crítica, de murmuración, date cuenta que estás atrapado en una sabiduría que no procede de Dios, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Pero si en tu comportamiento, porque la auténtica sabiduría, más que saber y tener muchos conocimientos, es vida, es práctica, es acción, es conducta, es comportamiento. Y con sus obras, con su conducta en su casa, en el trabajo, en el estudio, en el apostolado o donde quiera que se encuentra la verdadera persona que posee la auténtica sabiduría, denota amor. Es una persona misericordiosa, sabe perdonar, no lleva cuentas del mal, no envidia a nadie, se alegra por el éxito de los demás, promueve a los demás, ayuda a los demás, porque la sabiduría de Dios le impulsa. Por eso es una persona alegre, que promueve la paz,
que te mantiene fiel a Dios, que es muy amable con los demás y a todos trata bien. Esta persona que posee el verdadero don de la auténtica sabiduría se caracteriza por el espíritu de humildad, por el espíritu de autocontrol. Tiene dominio sobre sí mismo. En cambio, el que posee la otra sabiduría, la sabiduría falsa, expresa y esclavo de sus pasiones desordenadas que lo llevan a odiar, envidiar, chismorrear, dividir, mete calumnias aquí, mete cizañas allá, habla mal de unos, habla mal de otros, contrapuntea a los hermanos. Esa persona no posee la sabiduría de Dios. Además, el Señor, a través del libro de los Proverbios, nos dice en el capítulo 1, versículo 7, Proverbios 1:7, el principio, el origen, el génesis de la auténtica sabiduría procede de Dios y no de los hombres, porque es una sabiduría que viene del cielo y conduce al cielo. Por eso el principio de la sabiduría es el santo temor de Dios. Los rectos la encontrarán, porque la verdadera sabiduría no puede alcanzarse sin Dios. Él es la sabiduría. Cristo mismo es la sabiduría. Él es la sabiduría increada. Él es la sabiduría eterna. La sabiduría se ha personificado y se llama Jesucristo. Por eso, quien posee el auténtico espíritu de sabiduría, posee a Jesucristo en su vida. Es Jesús el que anima sus pensamientos. Es Jesús, la sabiduría del Padre encarnada, la que anima sus palabras, su comportamiento, su forma de pensar, su forma de mirar, de oír, de escuchar, su forma de conducirse en la vida, porque esa persona posee la auténtica sabiduría que es Cristo reinando en todas las áreas de nuestra vida. Así, el capítulo 2 del libro de Proverbios nos habla de las promesas que otorga la auténtica sabiduría a quien la busca y la posee. Primero, ¿ustedes buscan la sabiduría? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Porque nos ha quedado claro que hay dos tipos de sabiduría y los frutos que brotan de una y que brotan de la otra. Pues si tú buscas la sabiduría, no la busques en las bibliotecas. Si tú buscas la sabiduría, no la busques en los libros. Si tú buscas la sabiduría, no la busques en la universidad. Porque la auténtica sabiduría que proviene de Dios se encuentra en la vida
de oración. La oración es la universidad para encontrar la auténtica y la verdadera sabiduría. La sabiduría se encuentra de rodillas delante de Dios. Un alma que ora, que busca a Dios cada mañana y que entra en comunión de amor con Dios, empieza a poseer la sabiduría. Un alma que estudia la palabra de Dios, fuente de la sabiduría, la Biblia. He aquí el libro de la sabiduría. He aquí la fuente de toda sabiduría. ¿Quieres adquirir sabiduría? Compenétrate de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En el estudio, en la meditación, en la contemplación y en la vida de la palabra. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En la oración. ¿Dónde se encuentra también la sabiduría? En el Santísimo Sacramento. Por eso, cuantas oportunidades tengas de entrar a la capilla del Santísimo, arrodillarte delante del que es la sabiduría, hazlo. Porque en ese momento Él infunde su sabiduría sobre tu alma y ensancha tu inteligencia. Como ven, he mencionado 3 fuentes para adquirir la verdadera sabiduría: oración, la palabra de Dios y la adoración del Santísimo Sacramento. Un alma que está de rodillas delante del Señor orando es una persona sabia. Una persona que estudia la Biblia es una persona sabia. Una persona que ora todos los días posee el auténtico espíritu de la sabiduría. Pues si es así, escucha estas bellas promesas que en el capítulo 2 del libro de Proverbios nos confiere la auténtica sabiduría. Entonces comprenderás el santo temor de Dios y hallarás el verdadero conocimiento de Dios si buscas la sabiduría y comienzas a poseerla. Primera promesa: te infundirá el santo respeto para no ofender a Dios. Tu corazón se inflamará del verdadero conocimiento de Dios, que se traduce en obras concretas de misericordia. La sabiduría será para ti escudo protector. Por eso el que posee la verdadera sabiduría no tiene miedo. Porque la sabiduría, que es Cristo mismo reinando en él, es su escudo, su baluarte, su protector. Confía, se abandona, porque ese escudo es impenetrable. Haz de la sabiduría tu escudo en toda tu vida. Siguiente promesa: la sabiduría cuidará de ti en todos tus caminos. Comprenderás el derecho y la justicia, y al poseer la sabiduría caminarás en la verdadera rectitud y en la justicia divina. Otra promesa: justicia divina. El Señor
te dará su justicia divina. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hará justicia por ti. ¿Qué es mejor? ¿La justicia de los hombres o la justicia de Dios? Pues si tú buscas la sabiduría, ella te promete que será tu justicia y Dios mismo será tu juez y te defenderá y te protegerá ante tus enemigos, porque Él es tu escudo, tu protector y tu baluarte. Siguiente promesa que otorga la sabiduría. Pues la sabiduría penetra en tu mente y te dará un gusto el saber. Es decir, Cristo sabiduría infundirá en tu alma un deseo ardiente, un gusto por adquirir el saber, el conocimiento en la oración, en la palabra y en el Santísimo. Quédate con estas tres cosas. ¿Cómo está tu oración personal? ¿Cómo está tu estudio bíblico? ¿Y con qué frecuencia estás visitando el Santísimo en la capilla de adoración? Pues si en verdad anhelas y buscas y deseas la auténtica sabiduría, ya tienes tres lugares seguros donde adquirirla. Y ahí el Señor te la otorgará. Asimismo, nos da otra bella promesa. La sabiduría te dará el discernimiento espiritual para que sepas distinguir entre el bien y el mal. Pero no solo eso, en ese discernimiento espiritual que otorga Cristo sabiduría, te dará la capacidad de tomar decisiones acertadas, decisiones fundadas en valores, decisiones según la voluntad de Dios. ¿Te parece poca cosa lo que te otorga la sabiduría? Tomarás sabias decisiones, porque tendrás la luz de Cristo, la sabiduría encarnada que te mostrará el camino a seguir. Como esta santa mujer que encontramos en el capítulo 4 del libro de los Jueces, cuando de pronto el rey Yavín, enemigo del pueblo de Israel, con su general Sísara y 900 carros de hierro, deciden destrozar, someter y esclavizar al pueblo de Dios. El general Barak, que era un hombre de gran estrategia militar, que sabía de guerra, pero que le hacía falta el don de la sabiduría. Cuando el general Barak mira tuvo miedo, porque miró el ejército israelita y eran solo un puñado de varones. ¿En quién estaba poniendo su confianza el general Barak? ¿En Dios o en su pequeño ejército? Por eso tuvo miedo, se aterró, se nubló, pensó: estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros contra ese titán que nos va a aplastar?
Entonces, el general Barak, al ver que humanamente estaban perdidos, fue y buscó a una mujer sabia, porque todo el pueblo de Israel conocía la sabiduría de Dios en esta santa mujer, porque ella era una mujer de oración. Y es que cada mañana se encontraba con la sabiduría. Entonces Barak se presenta con esta mujer sabia llamada Débora y le cuenta la situación, y Débora, serena, sin perder la paz, porque hemos escuchado que una de las características de la sabiduría es que te infunde paz. Barak tenía miedo, sí. ¿Perdió la paz? Sí. ¿Confiaba en Dios? No. Se sentía vulnerable y perdido, porque él lo quería resolver con fuerzas humanas, con soluciones humanas, pero ante ese mega ejército era imposible. Entonces Débora lo escucha, porque hemos dicho que la sabiduría sabe escuchar. Ella fue amable, lo mira fijamente y le dice: no tengas miedo, anda, toma el ejército y enfréntalos. Barak se quedó mirando y le dice: claro que no, solo iré a enfrentarlos, pero si tú vienes conmigo. No poseía el don de la sabiduría, pero era inteligente, porque Barak pensó: si Débora viene con nosotros, Dios estará con nosotros. Entonces Débora, serena, lo mira y le dice: está bien, iré, pero que te quede claro que la expedición y el triunfo y la gloria de esta batalla ya no será tuyo, sino mío. No importa, pero ven, porque Barak conoce a Débora y sabe que es una mujer fiel, una mujer de Dios, una mujer virtuosa que posee el don de la auténtica sabiduría. Entonces Débora le dice al general: alista el ejército. Barak pensó que cuando Débora decía alista el ejército, era ya ir al campo de batalla a enfrentar al enemigo. No. Entonces Débora le dice: reúnelos a todos en el monte Tabor. Débora, pero el ejército enemigo está del otro lado. ¿Por qué quieres que vayamos al monte Tabor, cuando en el valle de Jezreel, en Galilea, nos está esperando el enemigo y nosotros vamos en dirección contraria? Barak, me pediste que viniera al frente de ustedes. Entonces conduce al ejército israelita al monte Tabor. Él obedeció. Imagínate los soldados con Barak. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Acaso desde la altura del Tabor vamos a combatir a nuestro enemigo? Entonces Débora comenzó a orar. ¿Y saben por qué comenzó a orar? Porque es en la oración donde Dios le iba a revelar en su sabiduría la estrategia para vencer al enemigo. ¿Me están escuchando? ¿Dónde revela Dios la estrategia para vencer a nuestros enemigos? En la oración.
Entonces Barak, cuando comenzó a ver orar a Débora con aquella devoción y fe, todos comenzaron a orar con ella. Entendieron que el primer paso para toda obra de restauración se llama oración. Hasta que Débora recibe la certeza de parte de Dios, Él infunde sabiduría, que ha llegado el momento de descender para enfrentar al enemigo, entonces dará la orden. Mientras tanto, permanecerá orando. ¿Saben por qué? Porque es en la oración donde se ganan las batallas. Es en la oración donde se consuma la victoria. Es en la oración donde el Señor nos infunde la auténtica y la verdadera sabiduría. Entonces Débora, serena, se levanta, mira al pequeño ejército israelita y a Barak y dice: descendamos. Cuando el ejército enemigo vio que venía Barak con sus soldados sonando las trompetas directos al campo de batalla, el ejército enemigo empezó a hacer sus maniobras, pero en esto el Señor mandó una terrible tormenta. Y los enemigos del pueblo de Israel no sabían que en ese valle de Jezreel es un valle fangoso, porque abajo hay un manto de agua. Con el agua que estaba a pocos centímetros de ellos y el agua que el Señor hizo caer del cielo, ¿qué ocurrió en ese terreno? Un lodazal chicloso, patinoso, y los carros de hierro se volteaban, los soldados se atascaban y veían encima el ejército de Barak. En la desesperación, porque no poseían la auténtica sabiduría, se vieron derrotados. Asustados en medio del caos, de la lluvia y de la neblina, pensaron y creyeron que los israelitas ya estaban sobre ellos. Pero en medio de la confusión empezaron a desenvainar sus espadas, y en medio de aquel lodazal, el aguacero y la neblina, se mataron unos a otros. Cuando desciende al valle Débora, Barak y los israelitas, no hay enemigo que enfrentar. ¿Ahora entienden la sabiduría de Débora? ¿Quién le concedió la victoria a esa pequeña porción de soldados israelitas? El Señor. Si Débora no hubiera buscado la sabiduría en la oración, ¿hubieran vencido? Los hubieran derrotado. Ahí Barak y los soldados y el pueblo de Israel comprendieron la verdadera escuela de oración y de sabiduría. Así que no olvides este bello episodio del libro de los Jueces. Lo mismo hacía Moisés. Antes de enfrentar a los ejércitos enemigos, cuando conducía al pueblo a la tierra prometida, primero iba y se postraba delante del arca de la alianza, en el tabernáculo, y hasta que recibía de Dios la sabiduría de cómo proceder, entonces salía Moisés con una paz y serenidad. Porque Dios, a través de la sabiduría divina, te da certeza para que sepas actuar como un verdadero hijo de Dios. Se le acercaban sus discípulos a John Scott,
Pero ¿quién es John Scott? El apóstol de la Inmaculada Concepción. Este santo franciscano, lleno de sabiduría, que defendió a capa y espada que la Virgen María era inmaculada, concebida sin pecado original. Y en los debates que se hacían entre universidades en Europa y con los delegados del Vaticano, cuando se paraba John Scott, con la sabiduría de Dios, barría a todos los sabios que atacaban a la Santísima Virgen María y que decían que la Virgen María era una mujer pecadora como cualquier mujer. ¿Les entra eso en la cabeza? No. Pero John Scott, con la Biblia en la mano y con sus argumentos teológicos, con gran maestría en cada universidad que él separaba y tenía a sus oponentes, los barría con una sabiduría aplastante. Su fama corrió por toda Europa y hasta el Papa, porque nadie podía contradecir los argumentos que John Scott planteaba y predicaba con toda sabiduría sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Así que por toda Europa triunfó y venció. Entonces tenía así de alumnos, porque él era un gran catedrático en las mejores universidades. Entonces los discípulos se le acercaban por puños y le decían: maestro, ¿qué libros debemos de leer para ser como usted? ¿De dónde aprendió tanta sabiduría y tantos argumentos convincentes para defender a la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima? Me imagino que usted debe tener una amplísima biblioteca en su casa. Él solo los miraba, no decía nada y les decía: ¿de verdad quieren aprender la auténtica sabiduría? Sí, síganme. Y los alumnos por puños iban detrás de John Scott, pensando que los llevaría ¿a dónde? Pues a la biblioteca de la universidad. Pero no, los alumnos se sorprendían porque la capilla estaba allá y la biblioteca allá, y él empezaba a ir a la capilla. Padre Scott, creo que tomó el camino equivocado, la biblioteca está allá. Y él seguía caminando, entraba, se arrodillaba delante del Santísimo y permanecía ahí largas horas. La capilla se llenaba, pero después de 3-4 horas se iban retirando todos y solo quedaban hasta el final unos cuantos. Se le acercaban y le decían: maestro John, ¿cuándo nos va a decir el secreto de la sabiduría? Y él seguía mirando el Santísimo. Cuando se quedaba solo, miraba, ya no había nadie. Se levantaba, se iba a su celda, hacía su última oración y dormía. Al día siguiente, otra vez los alumnos: maestro, ¿qué le pasó? Quedó de llevarnos al lugar, a la fuente de la sabiduría, y se metió a la capilla y ahí se quedó todo el día. De modo que quieren descubrir el verdadero secreto y la fuente de la sabiduría. Sí, ahora sí nos va a llevar, síganme. Y de nuevo se metía a la capilla. Y fue hasta el tercer día que sus discípulos comprendieron, porque él no quería decírselos con palabras, sino con su forma de conducirse, con su forma de vivir, que entendieran que la fuente de la sabiduría estaba en el Santísimo. Incluso hubo alumnos que cuando él estaba dando clases
se metían a su celda creyendo que en su celda tenía un montón de libros y violaban la chapa de la celda de John Scott, abrían y oh sorpresa, solo encontraban dos cosas. ¿Sí saben qué encontraban? El crucifijo y la Biblia. Punto. Era todo lo que había en su celda. Él llegaba, se arrodillaba delante de la cruz y ahí pasaba largas horas haciendo lección divina. Cuando no estaba delante de la palabra, que es Cristo, sabiduría, estaba delante del Santísimo Sacramento y les decía: he ahí mis dos fuentes principales de sabiduría. Así, su fama de santidad, su fama de un hombre sabio que defendió en todas las universidades de Europa y ante los delegados apostólicos enviados por el Papa a la Inmaculada Concepción. Y fue él el que asentó las bases para que años más tarde el Papa Pío IX en 1854 proclamara el dogma mariano de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima. Y todo eso gracias a un hombre sabio llamado John Scott, que estaba siempre de rodillas delante del Señor y delante de su santa palabra. Así, él comprendió que todos los alumnos, cuando los veía entrar a la capilla y de rodillas delante del crucifijo con sus Biblias en la mano, habían aprendido el camino de la auténtica sabiduría. Y llenó de Europa cientos y miles de discípulos que descubrieron el camino de la verdadera sabiduría. He ahí el mensaje para ti en este día. Hoy el Señor pone delante de ti dos caminos: el de la sabiduría terrena, sensual, demoníaca, y el camino de la sabiduría que conduce al cielo, pacífica, bondadosa, misericordiosa, que sabe perdonar, que no lleva cuentas del mal, que será tu escudo, que será tu discernimiento, que te dará la luz para vencer a tus oponentes, pero siempre en santa paz y con amor. Así lo veíamos en esta santa mujer, Débora, en Moisés, en John Scott y en muchos otros que han descubierto el secreto de la auténtica sabiduría. Amén. ¿Quieren la auténtica sabiduría? Para concluir, no solo te va a otorgar el discernimiento agudo para que sepas tomar decisiones acertadas. Quien posee la auténtica sabiduría será librado de todo mal y de todo peligro. Así, escucha, hijo mío, y atiende a mis palabras. Ata la sabiduría a tu cuello, grábala en tu corazón, pues los rectos la buscan, los sabios la encuentran. Permanece en ella, que no se aparte de ti, pues quien posee la auténtica sabiduría ha encontrado el camino de la santidad. Amén. Ahora ponte de pie un momento y vamos a entrar a la escuela de la sabiduría divina. Cierra tus ojos. Contempla a Jesús, la sabiduría increada, la sabiduría hecha carne,
la sabiduría eterna. Señor Jesús, hoy hemos comprendido que hay dos tipos de sabiduría y cada una de ellas produce frutos diferentes. Queremos pedirte perdón por todas las veces que nos dejamos llevar por la falsa sabiduría. Pero hoy, tú, en tu amor y en tu misericordia, nos has querido mostrar el verdadero camino de la auténtica sabiduría. Hoy nos decidimos por ella, para encontrarla con perseverancia en nuestra oración personal, para encontrarla en nuestro estudio bíblico y para encontrarla de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Gracias, Señor, por mostrarnos estos tres caminos seguros para adquirir la sabiduría que viene de arriba, que viene del cielo como un don para todos nosotros, porque nos amas con amor eterno. Así, sigamos orando y pidiendo el don de la sabiduría al Espíritu del Señor. Te pido paz para mi corazón. Te pido paz para poder seguir. Quisiera estar bien para poder amar. Quisiera ser un poco como tú, Jesús, Jesús. Si yo pudiera amar tan solo un poco como tú, Jesús, Jesús. Yo quisiera amar un poco como tú, pero soy humana y tengo errores como todos. Enséñame a ser más como tú. Te pido paz, te pido amor, te pido plenitud para poder vivir, para poder seguir, para amar como tú. Te pido paz, te pido amor, te pido plenitud. Quiero ser un poquito como tú, Jesús. Quiero ser un poquito